Gracias por acompañarnos un día más en estos consultorios de Cutibalú. Es un gusto para mí todos los días tener a un especialista que nos aclare dudas, que nos responda muchas preguntas que tenemos como papás y mamás. ¿Por qué? Porque definitivamente una vez iniciado el año escolar, una de las preocupaciones más grandes que tenemos, creo, padres y madres, es el tema del bullying escolar. Y es un tema que ahora se ha, generalizado en todos los colegios, en todos los estratos sociales. Ahora hemos visto casos incluso de niños que han llegado al suicidio, incluso porque ya no podían soportar más, y como papás y mamás quizás no nos hemos dado cuenta cuáles son esas señales que quizás mi hijo o mi hija me está diciendo a gritos que lo están quizás en el colegio molestando, no le hemos prestado atención. Este tema, que es delicado, extenso e interesante a la vez, lo vamos a conversar con el magíster José Ramírez. Él es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Antes que nada, saludo a todos los radioescuchas de Radio Cutibalú. En esta oportunidad, pues, vamos a abordar el tema del bullying. Antes, una definición, si se puede llamar así. Bullying está referido, hace referencia al acoso, el hostigamiento constante que recibe un alumno de parte de uno de sus compañeros o varios compañeros, ¿no? Esa es la terminología, el acoso, el hostigamiento, el maltrato constante, repentino, reiterado, ya sea en cualquier momento del día, ¿no? Que este niño acude a la escuela. ¿Por qué hay niños? Bueno, hay dos partes aquí, ¿no? Los niños que hacen bullying, los niños que reciben, no sé si se puede decir, este bullying, y se callan también algunos, ¿no? Primero, ¿por qué hay niños que hacen ese bullying? ¿Por qué? Sí, es importante determinar algunos puntos aquí. Antes, normalmente a quien, la persona que se le atendía en su momento, que estaba recibiendo este tipo de maltrato, era la víctima, ¿no? Pero hoy en día, pues, se tiene que abordar o se tiene que, ayudar tanto a la víctima como al victimario, porque ambos tienen una característica. Del victimario, del acosador, entre comillas, vamos a decir así, el matón. ¿Qué sucede? Estos niños normalmente vienen de hogares disfuncionales, con patrones de crianza distorsionados, poco establecidos, ¿no? De vacíos, donde no existe normalmente el padre o la madre, no queda al cuidado de algunos miembros, como puede ser el abuelito, la abuelita, no, la tía o el tío. Entonces el niño va creciendo en un entorno de vacío, no se le está enseñando esto, a experimentar sentimientos en relación a las otras personas. Es decir, va creándose con una carencia de empatía, y la empatía es ponerse en el lugar del otro. Desde muy temprana edad al niño, con una buena estructura familiar, se le va enseñando a experimentar amor por la otra persona. ¿Y eso cómo lo va aprendiendo? En la socialización que tiene el niño con sus pares. Por ejemplo, la mamá, un hogar bien constituido, va a ir la mamá y el papá probablemente a visitar a sus primos, a sus compañeros, a los vecinos. Entonces empiezan a jugar, empiezan a interrelacionar, cosa que normalmente con un niño que no tiene, o un jovencito que carece de eso, normalmente se crece en un entorno hostil muchas veces, ¿no? Y esa condición de poder, porque aquí hay que hablar el otro término, es el poder que tiene este muchacho, lo ejerce contra alguien que es vulnerable, ¿no? Que esa es la otra característica, o las otras características que ahora tiene la víctima, porque estábamos hablando de las características del victimario, pero las características de la víctima es una persona indefensa, entre comillas por decirlo. También viene de patrones, de crianza poco saludables. Vamos a encontrar a un niño con baja autoestima,
un niño probablemente muy sobreprotegido, a un niño que no le han dado las condiciones como para que se vaya desenvolviendo por sí solo, no se le ha enseñado a desarrollar su seguridad, su autonomía. Entonces este niño, a medida que va avanzando, va haciendo, digamos, o va desarrollando conductas para que el que tiene poder se aproveche de esas características. Cuando hay hogares donde se presenta la violencia de repente del papá hacia la mamá o hacia los hijos, ¿estos hijos luego replican esta violencia en el colegio? Desde luego. Mire, entre los primeros años de vida, el niño normalmente tiende a imitar, porque el niño no distingue, los chicos no distinguen, ¿no? En ese momento, ¿no? Las palabras, los sobrenombres. Entonces, un niño que ve violencia no solamente la ve probablemente, digamos, del papá a la mamá o viceversa, sino que normalmente también la recibe. Probablemente papá golpea a mamá, la mamá golpea al niño. El niño va criándose con frustración, y este niño, ¿dónde la tiene que, digamos así, aplicar o canalizar? ¿Con quién? Con alguien que es vulnerable, con alguien que realmente no tiene las condiciones para defenderse. Entonces es una cadena entre, muchas veces el papá viene, grita, insulta, golpea a la madre con su ansiedad y su frustración lo aplica al niño, lo aplica al muchacho. Entonces el muchacho, una vez que se siente solo, normalmente canaliza esa agresión, esa frustración y esa ansiedad con otro niño, ¿no? Entonces vemos que va como una especie de creciente, ¿no? Y cualquiera dice, pero oiga, mi hijo no ve violencia. Sí, pero también hay otros elementos que actúan, ¿no? Vivir en un entorno donde no se le ponen normas, no se le enseña a convivir con los otros niños. Mire, aquí hay una cosa que es importante, el juego, por ejemplo. Algunos padres dicen, que no juegue, que no salga con sus compañeros porque va a aprender malas palabras. Al contrario, ¿no? Los niños tienen una etapa para socializarse a través del juego, ¿no? Por ejemplo, la educación finlandesa, la educación que se aplica a la educación básica regular, consiste en que los primeros años al niño se le hace que vaya a la escuela netamente a socializar. ¿Y cómo socializa? A través del juego, porque ahí es donde el niño va a aprender a manejar sus emociones. Entonces, en un espacio donde hay violencia, lamentablemente el niño se le distorsionan las emociones. El niño entiende que gritar, que violentar es algo en el cual pues es lo mejor para solucionar un problema. Por ejemplo, si el niño en ese momento no le da su lapicero, no le da su juguete, no le da lo que él tiene, incluso un snack, llámese, el niño tiene que pedirlo por la fuerza o quitárselo. Y eso es sistemático. Si lo hizo en el primer día, al siguiente día lo va a volver a hacer, porque él no le han enseñado a desarrollar habilidades sociales, de cómo pedir, de cómo solicitar. Eso no está en él, ¿no? Entonces, esas son las características que vemos, sobre todo también en estos niños que vienen de hogares pues donde se da la violencia. Usted ha dicho algo que me parece interesante y me he sentido identificada. Hace un momento dijo que a veces de repente no los dejamos salir o no los dejamos que socialicen con niños que quizás hablan malas palabras. Inmediatamente pensé en mí y en mi hijo, porque conozco, por ejemplo, los niños de la cuadra que no me parece, que hablan un poco de groserías. Por el lado de repente de la familia siempre hay primos, ¿no? Que igual en ese entonces yo no lo llevo, yo le digo, no, hay que quedarnos acá, entonces estoy haciendo mal. Lamentablemente, algunas limitaciones que pueden establecer la familia, sobre todo en la socialización, puede repercutir en el futuro, ¿no? Puede repercutir en el futuro. Mire, incluso hay estudios, un poquito aquí, saliéndome del tema, incluso hay estudios, los animales que tienen un nivel de inteligencia superior, por decirlo de esa manera, son los que más socializan. Los perros, por ejemplo, los delfines, entre otros, son los que socializan mejor. Mire, entonces son los que de una u otra manera se llevan mejor incluso con los seres humanos, ¿no? Entonces, si lo aplicamos y si lo vemos eso en los niños también de la misma manera, los jóvenes que interactúan, incluso que se les asigna ciertas responsabilidades desde muy temprana edad, ¿no? Los niños tienen su propio lenguaje, tienen su propio mecanismo. El niño, es cierto, va a aprender, de repente va a percibir una mala palabra, una acción,
Pero si tiene confianza con el papá, este le va a decir, Claro. este le va a manifestar, porque eso es la otra aspecto importante, la confianza. Cuando yo como padre le estoy dando confianza a mi hijo, cuando veo que ha cometido alguna situación que para él no estaba establecido, ¿no? Un error, por decirlo de esa manera, y yo voy y lo ayudo, voy y lo acojo, voy y lo escucho. Ese proceso constante hace que el niño cada día vaya desarrollando la empatía y la confianza, no solamente en sí mismo, que es importante, sino también con sus padres. Porque, a ver, hay que entender de las 24 horas del día, pues el niño socializará 1, 2, el resto va a pasar con la familia, ¿no? Y no es probablemente todos los días, salvo que ya se establezcan patrones en casa como para, wow, si va a venir todos los días, no es tus amiguitos, o tú vas a ir donde tus amigos, ¿no? Y ahí vas a jugar. Pero normalmente la mayor parte del tiempo la pasa con los padres. Y son ellos los que tienen que ir estableciendo los criterios de lo que es cómo relacionarte con tus compañeros, cómo relacionarte en el entorno y cómo relacionarte con los adultos también. Ajá. Sí, tengo varias preguntas y seguramente ustedes también. 34 28 02 950 21 04 64. Hoy conversamos con el magíster Ramírez. Así es. Alba. Él es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo. Con él conversamos sobre bullying escolar. Ya volvemos. Llámanos.
regreso con todos ustedes aquí en Cutibalú, la radio de Piura, conversando sobre bullying escolar. Y nos dejan sus preguntas a través de la transmisión. Justamente estoy leyendo aquí, doctor, a ver si le respondemos a nuestro oyente. Él se llama Pedro Alfredo Correa. Gracias por escucharnos. ¿Hay influencia también del entorno social, la prensa, TV, radio, el barrio? Ya, miren, interesante esto. Cuando nosotros hablamos sobre la problemática del bullying, no solamente el bullying, tiene que ver exclusivamente con el espacio del ámbito educativo o el espacio familiar. Antes se decía, a ver, yo envío a mi hijo al colegio y ahí tienen que solucionar el problema, ¿no? Pero el problema no es tanto de la escuela, porque ese niño viene de un hogar. Ahora, cuando hablamos de la sociedad hoy en día nos bombardea con programas, ¿no? Programas que muchas veces pues son o tienen contenido altamente violento. Otro, los videojuegos. Un niño que de una u otra manera tiene estas conductas agresivas, los videojuegos o los programas de violencia es como que incitan a hacerlo, a replicar. Antes, por ejemplo, me acuerdo de un programa, y eso lo viví en una escuela, de un programa, y que hasta ahora se da, ¿no? Que es un programa americano de lucha libre. Ajá. Y los niños se identifican con algún personaje de esta lucha libre. Si el niño tiene esas características violentas, el niño eso lo aplica en la escuela. Lo aplica, mira. Entonces, cuando vamos por la calle, si vemos a un señor que de repente el niño va en el carro con su papá y vemos a otro que de repente comienza a tocar el claxon, comienza de repente a botar la basura, comienza de repente a hacer otras cosas, el niño también lo puede ir aprendiendo porque lo normaliza. ¿Qué es lo que vamos a entender aquí? ¿Qué es lo que debemos entender? Que la violencia, el niño comienza a normalizarla. O sea, que lo que el resto hace, él también puede hacerlo. Porque no hay patrones de que, más que a todos, vuelvo a repetir, la familia, que le establezca los criterios como para decir esto no y esto sí, ¿no? Entonces, si hay una normalización de la violencia, ya sea en la sociedad, ya sea en la familia, lamentablemente ese niño va a criarse en un entorno de esas condiciones y lo va a aplicar en la escuela. Entonces, la sociedad, de una u otra manera, sí, no olvidemos que la familia es también parte de la sociedad, como la sociedad también influye sobre la familia y sobre los niños. Los medios de comunicación es algo, también forma parte de lo social. Un niño que pasa mucho tiempo en la televisión le genera cierto estrés. Un niño que pasa mucho tiempo en la tablet, en el celular, le genera también cierto nivel de estrés, con lo cual lo vuelve, que es, digamos, la manera para que controle su frustración le es mucho más difícil. Entonces, cuando llega a la escuela, si a ese niño, otro niño le dice algo, lamentablemente él va a actuar. Y si ese es el niño que siempre, al que sigue acosando, todos los días lo va a seguir acosando, todos los días lo va a seguir hostigando, y cada vez va a ser mucho mayor. O sea, ya no solamente de repente el niño lo va a hostigar porque le va a poner un sobrenombre, si ahora le va a dar de golpes, mañana de empujones, y así sucesivamente. Me quisiera hacerle una pregunta y con esto, mucha atención papás y mamás. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo está sufriendo de bullying en el colegio? Bien, mire, aquí sí los padres tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Para detectar. Si bien es cierto, no hay un diagnóstico que ya te diga de frente, este niño tiene bullying, pero sí nosotros tenemos que echar mano de la información que puede traernos la familia cuando llega a consulta, ¿no? Y siempre digo, normalmente la gran mayoría de niños que sufren de bullying son hogares distorsionados. Muchas veces la mamá sale muy temprano y llega muy tarde al trabajo. El papá es un señor que de repente dijo, bueno, ya quedaste embarazada y ahí quedó mi responsabilidad, ya no es mi problema. Entonces, ¿cómo a darnos cuenta? El niño o el joven ya no quiere ir a la escuela. Tiene problemas para conciliar el sueño, pérdida de apetito, fracaso escolar, problemas en los resultados de los aprendizajes, miedo a la socialización, decaimiento, apatía, se aísla, no quiere socializar, ¿no? Entonces, esas características que muchas veces la mamá o el papá puede decir, no, pero este es un flojo, este es un haragán, no le gusta ir a la escuela. Lamentablemente, hay que tenerle mucho cuidado.
Y cuando es joven, ya un adolescente, normalmente, digamos, se puede evidenciar en la forma como habla, relacionado muchas veces a la muerte, ¿no? En que ya a veces quisiera morirme. No le dice de repente a la mamá, pero sí le dice a algunos compañeros, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero que hay que tener mucho cuidado al momento de detectar, sobre todo en la familia, estas características. Bien, entonces con esto yo creo que podemos un poco tener en cuenta estas características para estar más atentos. Ahora, ¿cuáles son las características que presenta el niño que hace el niño? ¿Cómo es el niño? El niño, el muchacho que tiene el victimario, el matón, entre comillas, como siempre digo, es un chico que va a tener una autoestima muchas veces también baja o muy sobrevalorada, ¿no? Cuando hablamos de un niño que tiene una autoestima baja, de repente porque en casa también lo maltratan, ¿no? También lo minimizan, ¿no? También lo ven como el chico que no lee, como el chico que no estudia, como el chico que sale mal en los cursos. Cuando vemos con una autoestima muy sobrevalorada, porque es un niño que le han dado todo, nunca le han puesto restricciones. El gran error, ¿no? El gran error, y que eso se está haciendo actualmente. El niño pide una tablet, se le da. El niño pide 1 litro de gaseosa y se le da. El niño pide que le pongan un programa y que quiere mirar hasta mañana y lo deja. O sea, no hay límites. ¿Por qué? ¿Por qué hay padres que todos ceden? Ya, lo que pasa es que el padre, lamentablemente, considera que el darle todo es darle amor. Ya. Y el amor también es ponerle límites, es decirle no. Es que el muchacho identifique la voz de su papá, que es voz de autoridad. Identifique la voz de su mamá, que implica una voz exclusivamente femenina y que también hay autoridad ahí, ¿no? Entonces, los padres consideran que darle todo al hijo es lo más correcto, pero ese hijo muchas veces te pide para ver que le pongas un control. Inconscientemente lo que dice papá, no quiero, simplemente lo que quiero es que me atiendas, sino que te pido porque siento que esa es la manera que mi estructura psíquica lo hace. Pero lo que te estoy diciendo es, dame amor, dame un abrazo, ponme un límite, ponme algo, ordéname que haga algo, que cumpla con algo. Es decir, que estén los patrones de crianza bien establecidos. Si hay un papá que le dice, ¿sabes qué? Porque llego el trabajo y porque de repente yo también tengo vacíos y no puedo darlos y los lleno con material, ese niño mañana cuando llegue a la escuela, si el otro niño lleva algo, se lo va a querer pedir. Porque lo que es tuyo es mío también. No hay límites, ¿eh? Entonces, y a medida que va creciendo, ya este niño, pues, o este jovencito, ya va más allá. Ya quiere ir a fiestas continuamente, o sea, ya quiere ir de repente a otras actividades y él tiene poder. Y ¿sabes qué? Normalmente en las escuelas, un niño que tiene poder jala a otros niños. Es como que los otros niños ven a él como alguien al cual debo imitar. Si no, imagínate algunos niños que ven como sus ídolos pues a los cantantes, ¿ya? Porque ellos asumen que tienen con quién identificarse. Entonces, si hay un niño que tiene estas características, tratan muchas veces de identificarse con él y muchas veces se aprovecha de eso. Entonces, las características de estos niños son, puede tener autoestima baja o autoestima sobrevalorada. Y muchas veces estos chicos también llegan a quedarse solos, es cierto, y caen en la depresión. Son niños que carecen de patrones de crianza bien definidos, bien establecidos. Tienen mucha libertad para hacer, ¿no? No les han puesto límites. Son chicos que de una u otra manera carecen de empatía. Esto es importante. Esta es la palabra clave aquí. La empatía. Es decir, que les hayan enseñado a amar, a querer, a experimentar el dolor de la otra persona, ¿no? Entonces, si esas características no se le ha dado a este jovencito, lamentablemente tenemos a un victimario en potencia o a un acosador en potencia. Antes solíamos darle, y siempre creo, mucho amor a nuestros hijos. Creo que las mamás creo que en su mayoría somos más amorosas que los papás, ¿no? Los papás también, pero creo que las mamás más. Y ahora pues se escucha mucho que no, enséñale a ser un hombre fuerte, una mujer que se dé a respetar, no lo abraces mucho, no, déjalo que... ¿Es verdad esto? Mira, a ver, antes de continuar con lo que usted me está diciendo, solo quiero decirle lo siguiente, mire, antes, ¿cómo eran nuestros juegos?
y cómo han cambiado en el tiempo esos juegos, ¿no? Entonces, antes, pues, hace 20 años atrás, 15 años atrás, ya un poquito mucho más adelante, pero eran las conversaciones de amigos que teníamos en las noches, en los días, las bolitas, los trompos, ¿no? Las niñas también, su saltasoga, su liguero, y los jazz, y era algo interesante, ¿no? Era algo interesante, pero hoy en día, lamentablemente, esos patrones sociales de los niños, de los infantes, ya han variado y van variando. Entonces, cada vez el niño se vuelve más solo, los chicos se vuelven más solos, ¿no? Incluso que luego ya esto se presta, por ejemplo, ya para el ciberbullying, que es otro tema. Sí, que es otro tema, ¿ya? Entonces, el ciberacoso, que hoy en día está muy de moda, ¿no? Entonces, tener los dispositivos para acosar a la otra persona, para acosar al niño, para mandarle mensajes, para denigrarlo, para insultarlo, porque no hay quien ponga límites ahí, ¿ya? Entonces, esa es la otra temática que hay que tener cuidado. Entonces, hay una libertad excesiva por parte de los niños para utilizar, o los chicos para utilizar estos medios, ¿no? O estos aparatitos, y tampoco el padre puede entrar, no puede permitir, tampoco hoy en día, digamos, el padre se ve en la limitación, porque ya el niño lo hizo y lo borra, ¿no? Se deshace de ese contenido, pero ya el mal ya está hecho, ¿ya? Entonces, los padres también tienen que estar atentos a eso, ¿no? A qué es lo que ven sus hijos, a qué páginas entran, cómo es la manera de su conversación, del chat, porque al final de todo, ¿sabe qué? Yo creo que aquí hay algo claro. El padre es el que tiene que tener el control, ¿no? Lamentablemente hoy en día se evidencia lo que se llama el síndrome del rey, donde el niño es el que tiene una corona y los padres se someten a él. Sí. ¿Ya? O sea, el niño tiene lo mejor de lo mejor y de repente el papá no. Entonces, cualquier cosa que pide el niño, que haga el niño, los padres están para servirle porque son sus vasallos. Yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Lo que yo no tuve, ese es el peor error. La típica. Bien, la verdad es que estos temas son tan bonitos e interesantes, pero el tiempo se va volando y solamente me queda agradecerle al magíster José Ramírez Alba. Hoy nos acompañó, él es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de César Vallejo y ojalá lo podamos volver a tener por aquí nuevamente. Muchas gracias. Bueno, no se me permite un minutito solamente para decir algo. Mire, cuando hablamos de este tema del bullying, es un tema doloroso, para terminar, es un tema muy doloroso, porque eso te deja marcas en el futuro. Las personas que lo han experimentado, las personas que han vivido esta situación en la escuela, lamentablemente quedan con serias secuelas, no solamente en el momento de algunos chicos que quieren suicidarse, sino que al futuro también les trae serias limitaciones. Y yo creo que ese es el momento importante para que, las escuelas tomen medidas de prevención, que los padres también tomen medidas de prevención e intervención. Es un problema en la cual se tiene que ya hablar de una política de la cultura sin violencia, de una cultura de paz. Trabajemos, yo creo, todos por eso, y se tiene que hacer ya. Es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente. Gracias a ustedes y ojalá nuevamente estar por acá. Ojalá.